Desde los primeros siglos del cristianismo, la sucesión apostólica ha sido siempre una preocupación central de la Iglesia, garantizando la continuidad de la misión confiada por Cristo a Pedro. Cuando un papa moría, la necesidad de elegir un sucesor se volvía urgente, pues el rebaño de Dios no podía quedarse sin pastor. En los primeros tiempos, la elección del obispo de Roma ocurría de forma más espontánea, reuniendo al clero romano y muchas veces a los fieles de la ciudad. Aún sin reglas fijas, los primeros papas fueron elegidos por aclamación o consenso de la comunidad cristiana local. Con el crecimiento de la Iglesia y la complejidad de su estructura, se hizo necesario organizar mejor la elección del Papa. A lo largo de los siglos surgieron abusos, presiones políticas e interferencias externas, especialmente por parte de emperadores y reyes. Por ello, la Iglesia fue estableciendo gradualmente normas más estrictas, con el fin de garantizar que la elección se realizara bajo la inspiración del Espíritu Santo y no por intereses humanos. El término cónclave, del latín cum clave, con llave, remonta a la práctica de encerrar a los cardenales en una sala para que escogieran al nuevo papa. Esta práctica de aislar a los electores se consolidó oficialmente con el Papa Gregorio X en el Concilio de León II en 1274. Tras la muerte del Papa Clemente IV, la sede de Pedro quedó vacante durante casi 3 años, debido a las divisiones entre los cardenales y a las presiones externas. La población de Viterbo, ciudad donde los cardenales estaban reunidos, llegó a encerrarlos, quitar el techo del local y racionar la comida, para obligarlos a tomar una decisión. Ante esa experiencia caótica, Gregorio X decretó reglas formales para el cónclave, que se convertirían en base para los siglos siguientes. El Papa Gregorio X, en la Constitución Apostólica Ubi Periculum, determinó que los cardenales electores debían ser recluidos hasta que escogieran a un nuevo pontífice. Se prohibió cualquier contacto con el mundo exterior, se limitó progresivamente la alimentación y se impuso silencio absoluto. La intención era clara: crear un ambiente de oración, reflexión y desapego, donde el único impulso fuese la voluntad de Dios. Estas normas pretendían preservar la santidad del proceso y evitar influencias políticas o sociales indebidas. Con el paso de los siglos, las normas del cónclave fueron perfeccionadas por diversos papas, pero el espíritu permaneció el mismo: garantizar que el papa sea elegido bajo la acción del Espíritu Santo. Los cardenales, antes de entrar en cónclave, hacen un juramento solemne de mantener el secreto absoluto sobre todo lo que ocurra dentro de la asamblea. Ese sigilo busca proteger no solo la integridad del proceso, sino también la libertad interior de los electores, para que puedan discernir con sinceridad y oración quién debe ocupar la cátedra de Pedro. El número de cardenales electores fue variando a lo largo de la historia, pero actualmente se fija en un máximo de 120 menores de 80 años. Estos son los únicos con derecho a voto en el cónclave. La regla de los 80 años fue instituida por el Papa Pablo VI en 1970, con la intención de mantener un colegio electoral más dinámico y actualizado. Los cardenales mayores de 80 años, aunque pueden participar en las discusiones previas y en otros actos litúrgicos, no tienen derecho a voto, pero son invitados a rezar intensamente por la elección del nuevo Papa. Antes de entrar en cónclave, los cardenales celebran una misa solemne, llamada Pro Eligendo Pontifice, pidiendo la asistencia divina para la elección del nuevo sumo pontífice. A continuación, se dirigen en procesión hasta la Capilla Sixtina, donde se realiza el cónclave. Durante ese trayecto entonan el himno Veni Creator Spiritus, invocando al Espíritu Santo sobre los electores. El ambiente es profundamente espiritual y recogido, recordando la seriedad y el peso de la misión que está por venir. La Capilla Sixtina es el corazón del cónclave. Allí, bajo la mirada de los grandes frescos de Miguel Ángel, especialmente el Juicio Final,
Los cardenales rezan, reflexionan y votan. La simbología es profunda. El lugar no solo representa la belleza de la fe, sino también la vigilancia divina sobre quienes toman una de las decisiones más importantes de la Iglesia. Toda la disposición del espacio está cuidadosamente pensada. Mesas individuales, altar central, micrófonos apagados y vigilancia discreta, pero eficaz, garantizan el recogimiento y el orden. Al inicio del cónclave, el cardenal Camarlengo verifica formalmente la muerte del Papa anterior y coordina los preparativos. Durante el periodo de sede vacante, administra los bienes temporales de la Iglesia, pero sin tomar decisiones espirituales o doctrinales. Corresponde también al Camarlengo garantizar la inviolabilidad del proceso electivo, supervisando la entrada de los cardenales y el cierre de las puertas con la tradicional expresión latina, extra omnes. Todos fuera, marcando el inicio del aislamiento del cónclave. Los votos en el cónclave son secretos y manuscritos. Cada cardenal escribe el nombre del elegido en una papeleta, que se pliega y se coloca en una urna sobre el altar. El voto va precedido de un juramento de fidelidad y de que la elección se ha hecho con plena conciencia, sin influencias externas. En cada votación, 3 cardenales son escogidos para actuar como escrutadores, verificando los votos, contándolos y registrando los resultados. Este proceso meticuloso garantiza la limpieza de la elección e impide fraudes. Para que un cardenal sea elegido papa, es necesario obtener 2/3 de los votos de los presentes. Este criterio busca asegurar un consenso significativo entre los electores, evitando que el pontífice sea escogido por una pequeña mayoría. En caso de estancamiento prolongado, tras varias votaciones infructuosas, las normas permiten cambios en los procedimientos, como la realización de una segunda vuelta entre los 2 más votados. Sin embargo, incluso en esos casos, se exige el número cualificado de 2/3 para la elección válida. Después de cada votación, las papeletas se queman en una estufa especial. Si ningún papa es elegido, se mezclan con un producto químico que produce humo negro, indicando al mundo que aún no ha habido decisión. Cuando el elegido es escogido, se queman las papeletas con un producto que genera humo blanco. El famoso Habemus Papam se acerca. La tradición del humo surgió en el siglo XIX y fue perfeccionada con el tiempo, convirtiéndose en símbolo visible de la expectativa y alegría de los fieles alrededor del mundo. Cuando un cardenal es elegido con los votos necesarios, el decano del colegio cardenalicio le pregunta: ¿aceptas tu elección canónica como sumo pontífice? Si el elegido responde afirmativamente, es considerado inmediatamente papa. Enseguida se le pregunta qué nombre desea adoptar como papa, práctica que se remonta al Papa Juan XII en el siglo VI. Ese nombre escogido simboliza la misión que el nuevo papa desea asumir, evocando muchas veces santos predecesores o virtudes específicas. Una vez aceptado el encargo, el nuevo papa es conducido a una sala cercana, llamada Sala de las Lágrimas. Allí viste por primera vez la sotana blanca papal y tiene un momento de recogimiento. El nombre de la sala alude al peso espiritual y emocional del momento. Muchos elegidos lloran ante la magnitud del encargo. Tras ese momento, regresa a la Capilla Sixtina, donde recibe los votos de obediencia de los cardenales, y se prepara para ser presentado al pueblo. El anuncio oficial es hecho por el cardenal protodiácono, quien aparece en el balcón central de la Basílica de San Pedro y proclama en latín: Annuntio vobis gaudium magnum, habemus papam. Os anuncio una gran alegría, tenemos papa. Acto seguido, dice el nombre del cardenal elegido y el nombre papal escogido. El nuevo papa, entonces, aparece y concede su primera bendición apostólica, Urbi et Orbi, a la ciudad de Roma y al mundo, iniciando oficialmente su pontificado. El cónclave es, por lo tanto, más que un proceso electoral.
Es un evento espiritual profundo, donde la Iglesia busca discernir, en la escucha del Espíritu Santo, quién debe ser el sucesor de Pedro. El clima de oración, silencio, sacrificio y recogimiento es fundamental para que la elección sea verdaderamente expresión de la voluntad divina. Muchos cardenales relatan sentir un temor reverente ante la responsabilidad y una presencia intensa de la gracia de Dios durante los días de cónclave. El ambiente físico del cónclave también está rigurosamente controlado. Además de la Capilla Sixtina, los cardenales se alojan en la Casa Santa Marta, dentro del Vaticano. Están acompañados por personal mínimo, sin acceso a la prensa ni a dispositivos electrónicos. La seguridad es extrema, incluyendo barridos contra escuchas y vigilancia rigurosa. Todo esto pretende garantizar la total libertad espiritual de los cardenales e impedir cualquier forma de presión o influencia indebida. El Papa Juan Pablo II, en su Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, 1996, actualizó las normas del cónclave, reafirmando el espíritu de oración y discernimiento que debe guiar el proceso. También introdujo directrices específicas para los casos de estancamiento, detalló procedimientos litúrgicos y reforzó las penalidades para quien viole el secreto del cónclave. Este documento es hoy la base canónica para las elecciones papales, complementado por modificaciones puntuales hechas por sus sucesores. La Iglesia ve el cónclave como una acción del Espíritu Santo que actúa a través de los instrumentos humanos, incluso con sus limitaciones e imperfecciones. Aunque no se afirma que el Espíritu elija al Papa directamente, se cree que él conduce el proceso, inspira a los cardenales y permite que la voluntad de Dios se manifieste, incluso por medio de las complejidades humanas. Esa tensión entre lo humano y lo divino es una marca del misterio de la Iglesia. La preparación espiritual de los cardenales es intensa. Muchos realizan retiros o momentos prolongados de oración antes del cónclave. Durante el proceso hay misas diarias, adoración eucarística y momentos de reflexión común. La seriedad con que tratan el proceso es testimonio de la fe en la presencia de Dios que guía a la Iglesia incluso en los momentos más críticos. El peso de la elección recae sobre hombres conscientes de que su decisión puede cambiar el rumbo de la historia de la fe. El cónclave es también una manifestación visible de la colegialidad episcopal. Aunque el Papa tiene autoridad suprema en la Iglesia, es elegido por el Colegio de los Cardenales, que representan la universalidad del cuerpo de Cristo. Los cardenales provienen de todos los continentes, trayendo consigo la diversidad de las culturas y de las experiencias de la Iglesia. Esa universalidad refuerza el carácter católico, es decir, universal, de la elección del pontífice. A lo largo de la historia, algunos cónclaves duraron días, otros semanas y hasta años. La duración depende del grado de consenso entre los electores y de las circunstancias históricas. El más largo ocurrió en Viterbo, entre 1268 y 1271, antes de las reformas de Gregorio X. En cambio, el cónclave más rápido del siglo XX fue el que eligió a Juan Pablo I, que duró solo un día. Estos contrastes muestran la acción libre y misteriosa del Espíritu Santo, que sopla donde quiere y como quiere. Hay registros de cardenales que rechazaron la elección papal por humildad o sentido de inadecuación. En tales casos, el cónclave continúa hasta que un nombre sea aceptado. El rechazo es raro, pero posible, y demuestra la libertad del elegido ante el llamado. Cuando se acepta, el nuevo Papa asume inmediatamente el munus petrino, con todas sus responsabilidades espirituales, morales y pastorales. La Iglesia no ve el cónclave como un proceso infalible en sí, pero confía en que Dios, en su providencia, guía los acontecimientos. Incluso papas elegidos en contextos turbulentos o con limitaciones humanas evidentes pueden ser instrumentos de la gracia.
La historia de la Iglesia muestra que muchas veces Dios escribe derecho con líneas torcidas y que incluso elecciones humanas pueden transformarse en bendición para el pueblo de Dios. En suma, el cónclave es uno de los momentos más sagrados de la vida de la Iglesia, donde el mundo entero vuelve los ojos a Roma, esperando el soplo del Espíritu. Allí, entre oraciones silenciosas, votos secretos y corazones ardientes, se decide el futuro de la barca de Pedro. Una elección que trasciende estrategias humanas y se convierte en parte de la historia de la salvación, confiada por Cristo a su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Desde sus orígenes, el cónclave siempre reflejó no solo la realidad espiritual de la Iglesia, sino también los contextos históricos de cada época. Durante la Edad Media, por ejemplo, muchas elecciones papales estuvieron marcadas por tensiones entre familias nobles romanas, emperadores y el propio clero local. Aún así, la Iglesia siempre procuró defender la sacralidad del proceso, incluso en tiempos de grandes conflictos y escándalos. La gracia divina continuaba actuando, a pesar de las limitaciones humanas. Un ejemplo notorio de la tensión entre lo espiritual y lo político fue el llamado Cautiverio de Aviñón, entre 1309 y 1377, cuando los papas pasaron a residir en la ciudad francesa de Aviñón. Durante ese periodo, los cónclaves se realizaban fuera de Roma, en territorio bajo influencia directa de la monarquía francesa, generando fuerte desconfianza sobre la legitimidad y la independencia de las elecciones. Fue el Papa Gregorio XI quien, finalmente, devolvió la sede apostólica a Roma, cerrando aquel capítulo delicado. Tras la muerte de Gregorio XI, en 1378, tuvo lugar uno de los episodios más dramáticos de la historia del cónclave, la elección que dio origen al llamado Cisma de Occidente. Presionados por multitudes romanas que exigían un papa italiano, los cardenales eligieron a Urbano VI. Sin embargo, muchos de los mismos cardenales después alegaron haber actuado bajo coacción y eligieron a un segundo papa, Clemente VII, que se estableció nuevamente en Aviñón. Durante décadas hubo 2, y después hasta 3, papas simultáneamente, dividiendo la cristiandad. El cisma de Occidente solo se resolvió con el Concilio de Constanza, 1414-1418, que depuso a los papas rivales y eligió a Martín V, restaurando la unidad de la Iglesia. Este periodo tumultuoso destacó la necesidad de reforzar aún más las normas del cónclave, para que la elección del Papa ocurriera con legitimidad, libertad y reconocimiento universal. Desde entonces, el colegio cardenalicio se volvió cada vez más disciplinado, con reglas claras para evitar cualquier ambigüedad. A partir del Renacimiento, los cónclaves pasaron a celebrarse en un escenario de creciente centralización papal y de fortalecimiento de la estructura curial. El poder de los papas se expandía, y con él aumentaban también los intereses alrededor de la elección. Surgieron los llamados partidos cardenalicios, compuestos por grupos de cardenales con afinidades políticas o geográficas, especialmente los italianos, franceses y españoles. A pesar de ello, muchos papas santos surgieron en ese período, testimoniando la acción de la providencia. Uno de los papas elegidos en ese contexto fue San Pío V, canonizado posteriormente por su santidad y reforma de la Iglesia. Elegido en 1566, después de un cónclave agitado, San Pío V se mostró un verdadero pastor, promoviendo la reforma litúrgica, combatiendo herejías y convocando a la cristiandad para la victoria en la batalla de Lepanto. Su elección fue una respuesta clara de la gracia divina a la confusión política y religiosa de la época, mostrando cómo el Espíritu Santo actúa incluso en medio de escenarios humanos difíciles. A partir del siglo XVII, los cónclaves pasaron a celebrarse sistemáticamente en la Capilla Sixtina, que se había convertido en el centro simbólico y litúrgico de la elección papal. Miguel Ángel ya había concluido sus frescos y su arte monumental
reforzaba el sentido de eternidad y juicio presente en cada elección. La elección de un papa se realizaba ante el juicio final, recordando a los electores la gravedad espiritual de su responsabilidad ante Dios. Durante el siglo XVIII, los cónclaves se vieron impactados por el iluminismo y las presiones de los reyes absolutistas europeos. Surgió el derecho de exclusiva, una práctica por la cual ciertos monarcas católicos, como los de Francia, España y Austria, podían vetar la elección de un cardenal específico. Ese poder, aunque informal, era respetado por los cardenales y fue utilizado varias veces. Un ejemplo notorio fue el veto impuesto por el emperador austríaco a la candidatura del cardenal Bellisomi en 1799. Esta práctica de la exclusiva llegó a su fin en el siglo XX, gracias a la determinación de papas modernos de proteger la libertad de la Iglesia. El Papa Pío X, elegido en 1903, fue el último elegido en un cónclave en que se intentó el veto. El cardenal polaco Jan Pusina presentó el veto del emperador austrohúngaro contra el cardenal Rampolla, favorito para la elección. Pío X, al ser elegido, prohibió inmediatamente cualquier intervención futura de potencias civiles, sellando el fin de una larga interferencia secular en el proceso. El siglo XX trajo consigo una nueva era para los cónclaves, marcada por mayor espiritualidad, universalidad y comunicación. Con el advenimiento de los medios de comunicación de masas, el mundo pasó a seguir de cerca los pasos del cónclave. El humo blanco se convirtió en símbolo de esperanza y de renovación, y la figura del Papa pasó a tener un alcance global inédito. Los cónclaves comenzaron a reflejar esa nueva realidad eclesial, con cardenales provenientes de todos los continentes. El cónclave que eligió a Juan XXIII en 1958 fue recibido con sorpresa, ya que muchos esperaban un pontificado breve y de transición. Sin embargo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Juan XXIII convocaría el Concilio Vaticano II, renovando profundamente la Iglesia. Una vez más, el cónclave mostró su capacidad de sorprender y de responder a las necesidades del momento histórico con sabiduría providencial. El Espíritu sopla donde quiere, muchas veces más allá de las expectativas humanas. Después de Juan XXIII, el cónclave de 1963 eligió a Pablo VI, quien condujo el concilio hasta su conclusión. Su pontificado marcó el inicio de una nueva era de evangelización y diálogo con el mundo moderno. La elección de Pablo VI se dio en un ambiente de intensa reflexión y oración, en medio de las transformaciones profundas que vivía la Iglesia. El cónclave demostraba una vez más su misión: discernir quién puede conducir al pueblo de Dios por los caminos de la verdad y de la caridad. El fallecimiento repentino de Juan Pablo I en 1978, tras apenas 33 días de pontificado, llevó a un nuevo cónclave en ese mismo año. Fue entonces cuando el mundo conoció a Karol Wojtyła, el primer papa no italiano en más de 4 siglos. Juan Pablo II, elegido a los 58 años, aportó un nuevo vigor a la misión papal. Su cónclave representó un hito. La Iglesia se abría definitivamente a su dimensión verdaderamente universal, yendo más allá de las fronteras europeas. La elección de Juan Pablo II fue fruto de un discernimiento intenso de los cardenales, que buscaban a alguien con fortaleza espiritual, capacidad intelectual y visión pastoral para conducir la Iglesia en tiempos desafiantes. Su largo pontificado marcaría una era de evangelización global, defensa de la dignidad humana y profundización de la doctrina católica. Su cónclave fue testimonio de que el Espíritu Santo prepara a sus instrumentos para cada época. En 2005, tras la muerte de Juan Pablo II, el cónclave que eligió al cardenal Joseph Ratzinger como Benedicto XVI fue uno de los más breves de la historia moderna. En menos de 2 días, los cardenales reconocieron en él a un hombre de profunda fe,
claridad teológica y humildad. Benedicto XVI asumió la misión con coraje y serenidad, guiando a la Iglesia con sabiduría en tiempos complejos. Su cónclave mostró cómo el consenso espiritual puede alcanzarse rápidamente cuando hay claridad sobre la misión. En 2013, por primera vez en siglos, un papa renunció voluntariamente al pontificado. La renuncia de Benedicto XVI, por motivos de salud y fragilidad, abrió camino a un nuevo cónclave en circunstancias únicas, sin luto, pero con oración y discernimiento. La Iglesia se encontraba ante un momento inédito, y los cardenales entraron en cónclave conscientes de la necesidad de elegir a un pastor con energía y apertura para los nuevos desafíos misioneros. El cónclave de 2013 eligió a Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano y jesuita. Su elección fue acogida con alegría y sorpresa, revelando el dinamismo de la Iglesia en su dimensión global. El nombre escogido, Francisco, evocaba al santo de la pobreza y de la paz. El cónclave manifestaba una vez más la presencia viva del Espíritu. El proceso de preparación para un cónclave moderno también implica aspectos logísticos y técnicos rigurosos. Antes del aislamiento de los cardenales, tienen lugar las llamadas congregaciones generales, donde todos los cardenales, incluidos los mayores de 80 años, discuten la situación de la Iglesia, los desafíos pastorales y las cualidades deseadas en el nuevo Papa. Estas reuniones ayudan a formar un retrato de la Iglesia universal, permitiendo que los electores entren en cónclave con mayor claridad de visión. Durante el cónclave, los cardenales también son asistidos por figuras eclesiásticas auxiliares, como confesores, médicos, cocineros y religiosos, todos igualmente sujetos al voto de secreto absoluto. Estos colaboradores viven en la misma clausura y comparten el ambiente espiritual del cónclave. Su papel es garantizar el bienestar de los electores, pero también participar en espíritu de oración y reverencia en la elección pontificia. El clima general del cónclave es de profundo silencio e introspección. Las conversaciones paralelas, las alianzas explícitas o las campañas personales se desaconsejan, y a los cardenales se les invita a escuchar más que a hablar. La presencia del Espíritu Santo se busca no en estrategias humanas, sino en la escucha humilde y en la oración continua. Muchos electores relatan sentir momentos de verdadera paz y claridad interior antes de depositar su voto. La Capilla Sixtina, durante el cónclave, se transforma en un espacio sagrado y exclusivo. Todos los accesos se bloquean y los sistemas electrónicos se desactivan para impedir cualquier forma de comunicación externa. La seguridad está garantizada por funcionarios de la Gendarmería Vaticana y de la Guardia Suiza. El cuidado con la confidencialidad es extremo, pues la integridad del proceso depende del absoluto recogimiento espiritual. El propio juramento de secreto que cada cardenal hace al entrar en el cónclave es una promesa solemne ante Dios. Quien lo viola incurre automáticamente en excomunión. Esta medida severa muestra cuánto valora la Iglesia la sacralidad del momento. El secreto no es solo un detalle disciplinar, sino una expresión del misterio y de la reverencia ante el acto de elegir al vicario de Cristo en la tierra. El lenguaje simbólico del cónclave es rico en signos espirituales. El humo que sale de la chimenea de la Capilla Sixtina, los ornamentos papales de diferentes tamaños preparados con antelación, el anillo del pescador que será entregado al nuevo Papa, todo ello compone un rito cargado de significado. El Papa es sucesor de Pedro, pescador de Galilea, llamado a echar las redes de la fe sobre el mundo entero. La oración de los fieles alrededor del mundo durante un cónclave es parte esencial del proceso. Parroquias, monasterios y comunidades rezan incesantemente, pidiendo la iluminación divina para los cardenales. El pueblo de Dios participa espiritualmente de la elección, aunque no tenga voto directo.
La unión entre oración y discernimiento muestra la naturaleza sinodal de la Iglesia, donde todos caminan juntos bajo la luz del Espíritu. Al final de cada cónclave, se renueva en la Iglesia la certeza de que el Espíritu Santo nunca la abandona. Sea en tiempos de gloria o de crisis, la barca de Pedro continúa su misión de llevar a Cristo al mundo. El Papa elegido es signo de unidad, guardián de la fe y siervo de los siervos de Dios. Su elección sella el compromiso continuo de la Iglesia de permanecer fiel al mandato de su Señor hasta el fin de los tiempos. El cónclave, como evento, encierra en sí la expresión más elevada de la colegialidad episcopal en comunión con la autoridad petrina. Cada cardenal allí presente lleva consigo las esperanzas, dolores y necesidades de la porción de Iglesia que representa, uniéndolas en oración ante el altar de Dios. No se trata de un parlamento terrenal, sino de un cenáculo espiritual, donde el Espíritu Santo es invocado como el verdadero protagonista de la elección. El papel del Espíritu Santo en el cónclave es profundo y misterioso. La Iglesia cree que Él asiste a la asamblea de los cardenales, iluminando las conciencias, orientando los corazones y conduciendo el discernimiento. No es una acción mágica o irresistible, sino un soplo suave que pide docilidad y escucha interior. Es en ese ambiente de apertura a la gracia donde brota la elección marcada por la libertad humana, guiada por la presencia divina. Los cardenales, al acercarse al momento de la votación, no depositan solo un nombre en la papeleta. Se ofrecen a sí mismos a Dios. El voto es un acto de fe, de responsabilidad moral y de comunión eclesial. Cada nombre escrito está precedido por reflexiones profundas, oraciones silenciosas y muchas veces lágrimas. La elección de un papa no es solamente una decisión, sino una respuesta al llamado de Cristo a su Iglesia. La Iglesia siempre ha discernido que el papa elegido puede provenir de las filas esperadas o de las más sorprendentes. Los cónclaves han consagrado a hombres cuya fama era casi inexistente, pero que, una vez elevados a la cátedra de Pedro, se revelaron verdaderos gigantes de la fe. Esta realidad expresa la lógica de Dios, que con frecuencia elige a los pequeños, a los humildes y a los sencillos para confundir a los sabios y poderosos. La figura del Papa es de importancia fundamental para la vida de la Iglesia. Como sucesor de Pedro, es el signo visible de la unidad, el guardián de la doctrina y el vicario de Cristo en la tierra. Por eso, la elección papal está rodeada de tantos cuidados espirituales y litúrgicos. No se trata solamente de un nuevo líder administrativo, sino del Padre espiritual de más de 1.000 millones de católicos en todo el mundo. Muchos papas, después de su elección, han testimoniado públicamente el peso del llamado y el temor reverente ante la misión. Juan Pablo II, en sus primeras palabras, habló de su obediencia en la fe, en Cristo, su Señor, y con total confianza en su Santísima Madre. Benedicto XVI confesó sentirse como un humilde trabajador en la viña del Señor. Estas palabras revelan el corazón del elegido, consciente de que su misión es servir, no dominar. La misión del Papa trasciende fronteras y culturas. Desde el inicio, está llamado a confirmar a los hermanos en la fe y a conducir a la Iglesia en la verdad y la caridad. Por ello, el cónclave tiene siempre en vista no solo el perfil personal del cardenal, sino su capacidad de representar la universalidad de la Iglesia. El Papa es ante todo el servidor de la comunión, el guardián del depósito de la fe. La tradición del nombre papal es otro elemento rico en significado. Al escoger un nombre nuevo, el elegido simboliza el inicio de una nueva misión, a semejanza de Simón que se convirtió en Pedro. Muchos eligen honrar a predecesores que han admirado o a santos que los inspiran. Juan Pablo II unió dos grandes pontificados. Francisco evocó al santo de la pobreza y de la paz. El nombre es un mensaje en sí mismo.
La transición entre pontificados está marcada por un profundo sentido de continuidad. Aunque cada papa tenga su estilo, su énfasis pastoral o teológico, todos custodian la misma fe, la misma tradición y el mismo compromiso con la misión de la Iglesia. El cónclave no inaugura rupturas, sino actualizaciones vivas del mismo Evangelio. Es el mismo Cristo, ayer, hoy y siempre, quien sigue conduciendo a su Iglesia a través de Pedro. La Iglesia, en su sabiduría, establece que el Papa es elegido de por vida, aunque en tiempos modernos el Papa puede renunciar legítimamente, como lo hizo Benedicto XVI. Tal renuncia, si se realiza libremente y se manifiesta formalmente, es válida y lícita. Esta posibilidad, prevista por el Código de Derecho Canónico, demuestra el realismo de la Iglesia, que sabe discernir entre la dignidad del munus petrino y las limitaciones humanas de quien lo ejerce. La renuncia de un papa, aunque rara, exige un nuevo cónclave con todas las formalidades habituales. Sin embargo, no hay luto, sino vigilancia y oración. El Papa emérito, como fue Benedicto XVI, se retira de la vida pública y asume un papel de oración silenciosa por la Iglesia. No participa en la elección de su sucesor, ni interfiere en el nuevo pontificado, manteniendo el respeto y la obediencia que siempre marcaron su vida. La figura del Papa emérito, tras la renuncia de Benedicto XVI, fue recibida con respeto y cierta novedad, pero también con serenidad por la Iglesia. Su ejemplo de humildad, silencio y oración se convirtió en un testimonio poderoso de la espiritualidad del servicio. En tiempos de agitación y crisis, la presencia orante de un Papa emérito recuerda a la Iglesia que su fuerza está en la fidelidad a Cristo y no en el poder mundano. La elección del Papa, aunque revestida de solemnidad, es ante todo un momento de esperanza. Los fieles de todo el mundo miran hacia el cielo de la Capilla Sixtina, esperando el humo blanco, y hacia el balcón de la Basílica de San Pedro, donde aparecerá aquel que los confirmará en la fe. Este rito, que mezcla tradición milenaria y expectativa contemporánea, es una de las expresiones más conmovedoras de la fe católica. El papel de los cardenales no termina con la elección. Después de la Habemus Papam, continúan como principales colaboradores del nuevo pontífice, siendo llamados a cargos en la curia romana o como representantes papales en misiones diplomáticas y eclesiales. Su lealtad y cooperación son esenciales para el gobierno de la Iglesia, y muchos de ellos se convierten en voces importantes en la continuidad de las reformas eclesiales. La elección de un papa es también una renovación para toda la Iglesia. Incluso en tiempos de crisis, dificultades internas o persecuciones externas, la presencia del nuevo sucesor de Pedro es un signo de la fidelidad de Dios. El cónclave, al concluir, es como una nueva Pascua, un renacer de la esperanza, una confirmación de que Cristo no abandona a su Iglesia. El nuevo Papa, una vez elegido, recibe también el anillo del pescador, símbolo de su autoridad apostólica. Este anillo, que antiguamente se utilizaba para sellar documentos oficiales, hoy tiene un profundo valor simbólico. Representa el vínculo directo entre el Papa y Pedro, aquel que recibió de Cristo el mandato de ser pescador de hombres. El anillo se destruye tras la muerte o la renuncia del Papa para marcar el fin de su gobierno. Otro símbolo importante es el palio, que el nuevo Papa recibe en su misa de inicio de pontificado. Se trata de una faja de lana blanca con cruces negras, colocada sobre los hombros, señal del buen pastor que lleva a sus ovejas. El palio remite a la misión de conducir al rebaño con mansedumbre y firmeza, entregando la vida por las ovejas, como hizo Cristo, el supremo pastor. La misa de inicio de pontificado se celebra en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles y representantes de todo el mundo. Allí, el Papa proclama su adhesión a la fe de la Iglesia, su fidelidad al Evangelio y su disposición a servir con humildad.
Ese momento está cargado de emoción, alegría y gratitud. La Iglesia se une al nuevo pastor y lo acoge con fe y oración. La primera bendición Urbi et Orbi del nuevo Papa es uno de los momentos más solemnes de la elección. Allí, ante la humanidad, el vicario de Cristo extiende sus manos e invoca la paz de Dios sobre la ciudad de Roma y sobre todos los pueblos de la tierra. Esta bendición plenaria, acompañada de la indulgencia, es expresión de la misericordia divina que se renueva en la vida de la Iglesia. El cónclave, aunque sea un rito interno de la Iglesia, se convierte siempre en un acontecimiento global. Gobernantes, líderes religiosos, periodistas y fieles de todas las religiones lo siguen con atención. Esto muestra el impacto que el Papa tiene no solo en la Iglesia, sino en la sociedad mundial. Su palabra, sus gestos y sus decisiones tienen resonancia universal. La Iglesia está llamada a orar intensamente por los cardenales durante el cónclave. La liturgia de las horas, las adoraciones eucarísticas y las misas por el buen éxito de la elección unen al pueblo de Dios en intercesión. Este aspecto comunitario revela la naturaleza eclesial del evento. No es un proceso político, sino un acto espiritual en comunión con todos los fieles. Los monjes y monjas de clausura, en especial, ofrecen sus oraciones y sacrificios por los cardenales reunidos en cónclave. La vida contemplativa se convierte en esos días en un apoyo invisible, pero fundamental. Es en la fuerza de la oración silenciosa donde el Espíritu se mueve con libertad, preparando el corazón de los electores y disponiendo a la Iglesia para acoger al nuevo Papa. A lo largo de los siglos, muchos santos fueron elegidos por el cónclave, testimoniando que la santidad sigue siendo la vocación principal de los sucesores de Pedro. Desde San León Magno hasta San Juan Pablo II, pasando por San Gregorio Magno y San Pío X, la historia muestra que el Espíritu Santo conduce a la Iglesia con sabiduría, formando pastores según el corazón de Cristo. También ha habido papas que, aunque no canonizados, dejaron huellas profundas por su dedicación pastoral, su caridad con los pobres, su defensa de la fe y su valentía en tiempos difíciles. El cónclave no busca perfección humana, sino docilidad al Espíritu. La Iglesia cree que cada papa es un don para su tiempo, con virtudes y limitaciones, pero siempre llamado a la fidelidad. En fin, el cónclave es una expresión viva de la fe de la Iglesia en la presencia del resucitado. No es una mera tradición o formalidad, sino un signo visible de la acción continua de Dios en su Iglesia. En cada elección se renueva el compromiso de Pedro. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Es ese amor el que sostiene la misión eclesial hasta el fin de los tiempos. Al reflexionar sobre la historia de los cónclaves, vemos que, incluso en períodos de crisis, herejía o escándalo, la sucesión apostólica nunca se interrumpió. Esto es señal de la fidelidad de Cristo a la promesa hecha a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La elección de cada papa, por tanto, es también un acto de renovación de esa promesa. La Iglesia, con el tiempo, aprendió a fortalecer el cónclave como un espacio de escucha de la voluntad divina. Las reformas canónicas, los cuidados litúrgicos y el espíritu de recogimiento que marcan el proceso, hoy son fruto de siglos de discernimiento y maduración. Cada nueva generación de cardenales hereda esa responsabilidad con la conciencia de participar en uno de los mayores misterios de la vida eclesial. Los papas elegidos en cónclave se convierten, a los ojos de la fe, en iconos vivos del buen pastor. No son elegidos por mérito propio, sino por un llamado de servicio. La sotana blanca que visten simboliza la pureza de la misión y la entrega total de sí mismos al pueblo de Dios. Por eso tantos papas adoptaron el título Siervo de los Siervos de Dios.
subrayando el espíritu de humildad que debe caracterizar su pontificado. El cónclave también enseña al mundo un valor muchas veces olvidado: el silencio fecundo. En tiempos de ruido constante y agitación, la Iglesia se recoge por unos días, en clausura, buscando escuchar la voz de Dios. Es un gesto contracultural, pero profundamente evangélico. El silencio del cónclave es señal de reverencia, de sabiduría y de confianza en Dios, que habla a los corazones disponibles. Otro aspecto digno de destaque es el universalismo del colegio cardenalicio actual. En contraste con los siglos pasados, hoy hay cardenales provenientes de todos los continentes, de las más variadas culturas, lenguas y contextos. Esa diversidad refleja la catolicidad de la Iglesia y enriquece el discernimiento en el cónclave. Es la unidad en la diversidad, sostenida por la comunión en la misma fe apostólica. En tiempos modernos, los cónclaves se han convertido también en momentos de gran evangelización. La cobertura periodística, la curiosidad del público y el simbolismo de los ritos despiertan interés incluso entre los no católicos. Muchos se acercan a la Iglesia, renuevan su fe o se abren a la conversión al presenciar la belleza y la seriedad con que la Iglesia elige a su líder espiritual. Cada papa trae consigo una misión única e insustituible. Algunos son llamados a enfrentar persecuciones, otros a promover reformas, otros aún a ser voz de la paz en tiempos de guerra. El Espíritu Santo suscita al pastor necesario para cada tiempo. Por eso, el cónclave no es repetición de fórmulas, sino escucha atenta de lo que Dios quiere decir a la Iglesia en cada momento de la historia. Las dificultades y tensiones presentes en algunos cónclaves no anulan su validez ni su fecundidad. La Iglesia está compuesta por hombres, pero guiada por Dios. Incluso cuando las decisiones humanas parecen contradictorias, el Señor, en su sabiduría, hace que todo coopere para el bien de los que le aman. Así, el cónclave es siempre, al final, un acto de esperanza cristiana. Existe también un valor teológico profundo en la espera durante el cónclave. La expectativa del pueblo de Dios, que observa la chimenea de la Capilla Sixtina, recuerda la espera del Espíritu en Pentecostés. Como los discípulos en el cenáculo, los fieles hoy esperan al nuevo Pedro, confiando en la acción invisible de Dios. El humo blanco es, en ese sentido, como una nueva lengua de fuego que anuncia un tiempo nuevo. Tras la elección, el nuevo Papa inicia un camino de inmersión en la misión que le fue confiada. Escucha, aprende, reza, consulta. Toma posesión no con triunfalismo, sino con temor y temblor, consciente de que tendrá que rendir cuentas al Señor. Su gobierno será expresión de su obediencia interior y de su disponibilidad para consumirse por amor al rebaño. El cónclave es, por ello, un evento de madurez espiritual también para los propios cardenales. Muchos testimonian que salen de allí renovados, tocados por la fraternidad, la oración común y el sentido de la responsabilidad eclesial. El proceso forma también a quienes no son elegidos, pues todos participan de un camino de conversión y docilidad al Espíritu. La elección de un papa no significa que sea un superhombre. Continúa siendo un hombre con limitaciones, pecados y fragilidades. Sin embargo, por la gracia del Espíritu y por la oración de la Iglesia, se convierte en instrumento de la acción de Cristo. La infalibilidad papal, cuando se ejerce en las condiciones establecidas por la doctrina, es don de Dios para preservar la verdad de la fe, y no un privilegio personal. La fe católica ve en el Papa la roca de la unidad. Sin él, la Iglesia se dispersa, se divide, pierde su brújula. Por eso, el cónclave no es solo un rito de sucesión, sino un gesto de amor a la unidad. Es el momento en que la Iglesia reafirma su identidad, su fidelidad a Cristo y su compromiso con la verdad revelada. Cada cónclave es también una página escrita en el libro de la historia de la salvación. Al mirar atrás, vemos cómo cada papa elegido
respondió a los desafíos de su tiempo y cómo sus decisiones moldearon la vida de la Iglesia. La providencia escribe la gran historia de la salvación también por medio de estos hombres llamados a servir, enseñar y santificar. El cónclave recuerda a la Iglesia que es peregrina, siempre en camino. Ningún papa es eterno. Cada pontífice prepara el terreno para su sucesor, como Moisés para Josué, como Juan el Bautista para Jesús. Esa continuidad humilde es señal de que la Iglesia pertenece a Cristo y no a los hombres que la gobiernan por un tiempo. En los últimos siglos, los papas han promovido reformas litúrgicas, pastorales, doctrinales y administrativas a partir de sus pontificados. Cada cónclave abre la puerta a nuevos rumbos, nuevos estilos y nuevas prioridades, pero siempre bajo la fidelidad a la tradición apostólica, a la Sagrada Escritura y al magisterio de la Iglesia. El cónclave es también una escuela de comunión. Enseña a la Iglesia la importancia de caminar unida, de discernir en conjunto, de someterse a la voluntad de Dios manifestada en el cuerpo eclesial. No se trata de imposiciones, sino de escucha recíproca, donde la autoridad brota de la oración y de la obediencia a la fe. La figura del Papa, elegida en el cónclave, es siempre también una señal para el mundo. Habla a la humanidad sobre el amor de Dios, la dignidad de la vida, la justicia social y la esperanza eterna. Su presencia es luz en las tinieblas, como faro de Cristo en medio de las tempestades. Por eso, su elección interesa no solo a los católicos, sino a toda la familia humana. La sucesión apostólica, garantizada mediante el cónclave, es una de las marcas de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. En ella vemos la continuidad ininterrumpida desde Pedro hasta el Papa actual. Esto confirma la veracidad de la Iglesia como cuerpo visible y místico de Cristo, guardiana de la fe y sacramento de salvación para el mundo. El cónclave, con su riqueza simbólica y espiritual, es un patrimonio vivo de la fe. Custodia tradiciones milenarias, pero sigue respondiendo a los signos de los tiempos con sabiduría y discernimiento. Es en sí un testimonio de la vitalidad de la Iglesia y de su confianza en el Espíritu Santo. A cada nueva elección, la Iglesia se renueva en esperanza. El Papa elegido es señal de que Dios sigue conduciendo a su pueblo con amor y fidelidad. Su primer gesto, su primera palabra, su primera mirada desde el balcón de San Pedro, ya son bendición y consuelo para los corazones que esperan. La historia de los cónclaves nos invita a la vigilancia y a la oración constante por la Iglesia. El Papa necesita el apoyo espiritual de los fieles, la intercesión de los santos y la fuerza de la gracia. No gobierna solo, sino en comunión con el colegio episcopal y con todo el pueblo de Dios. Los frutos de un buen cónclave no se miden solo en los días siguientes, sino en las décadas que le siguen. Un papa fiel, santo y sabio transforma generaciones, deja huellas eternas, conduce al cielo a millones de almas. Por eso, cada elección es un acontecimiento de inmensa responsabilidad y gracia. Que cada fiel, al ver el humo blanco, recuerde que el cielo sigue atento a la tierra y que el Espíritu Santo continúa actuando en la Iglesia. El Papa es don y misterio, presencia de Cristo Pastor entre nosotros, y el cónclave, su cuna, es una epifanía silenciosa de la acción de Dios en la historia. En suma, el cónclave es el corazón palpitante de la fe católica en acción. En él, tradición y actualidad se encuentran, silencio y expectativa se abrazan, elección y misión se funden. Es allí, entre los ecos de las oraciones y los murmullos del Espíritu, donde la barca de Pedro recibe nuevo timonel, guiado por las manos del propio Cristo hasta el puerto eterno.